Y tu gracia es grande, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has bendecido. Y gracias también por permitirnos aperturar una clase más, Señor. Ayúdanos. Asístenos, por favor, Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Instrúyenos, Padre Santo. Estamos en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a tomar una primera llamada de lista, ¿ya? Poquito quiero un instante. Muy bien. Bien. Ya he anotado ahí, he puesto la captura, pero vamos a llamar lista conforme van apareciendo, ¿ya? Javier Trujillo. Presente, pastor, presente. Muy bien, Javier Trujillo presente. Cristian Villalta. Presente, pastor. Muy bien. Wilson Cho. Presente, pastor. Buenas noches. Julio César Blas. Presente, pastor, buenas noches. ¿Cómo está, Julio? Max Alba. Muy bien. Henry. Henry no, todavía no. Bien. Roger Luna, que antes tenía su cámara prendida, ahora no la prende nunca. Presente. ¿Cómo está, Roger? Leoncio Díaz. Presente, pastor, presente. Buenas noches. Nuestra hermana Sol Melgarejo. Buenas noches, pastor presente. Muy bien, son los primeros que han estado conectados, los puntuales, ¿no? Los puntuales. Muy bien. A ver, antes de comenzar con la clase, un tema de actualidad. ¿Qué es lo que se está discutiendo en las redes sociales últimamente a nivel de iglesia? No el paro, por supuesto, Ya ¿no? el tema, ahí está el otro El paro tema. de transportistas, no. A ver, voy a dar una pista. El, Hay un el pastor, pacto del futuro. no, no, no. Hay un pastor predicador muy conocido que cayó en adulterio, El y pastor Steven. Steven Lawson, ¿no? Ajá. A ver, levanta la mano los que están enterados de esa situación. Max, se te escucha entrecortado, creo que es por la señal, puede ser de repente ubicándote en otro lugar, se te va a La escuchar luz. mejor, ¿sí? A ver, León estaba enterado, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más sabía o se ha enterado recién ahorita? A ver, ¿qué más? ¿No? Y hay todo un debate, ¿por qué? Porque hay un contexto de por medio, ¿no? Ahorita hay una, entre comillas, ¿no? Una batalla entre el neocalvinismo, otro día hablaremos del neocalvinismo, y la reacción, como siempre hay una reacción, la reacción arminiana, ¿no? Entonces, Steven Lawson era una de las figuras o uno de los referentes del neocalvinismo. Entonces, vamos a hacerlo así en sencillo, ¿no? Ahora que el varón ha caído, es- unos lo defienden, otros lo atacan, ¿no? En contexto de esa batalla, entre comillas, ¿no? Esa pugna entre posturas teológicas, ¿no? De un lado y del otro, hasta que se tiran piedras, unos defendiendo, echándose en cara viejas cuentas, y que, bueno, yo siempre pienso que cuando ocurren estas cosas, a veces nos puede hasta divertir, ¿no? Estar metido en esas trifulcas virtuales, teológicas, ¿no? Pero uno se debe poner a pensar, y la gente que no conoce a Cristo y cuando ve esas peleas, ¿qué cree usted que piense? Cuando ve que entre hermanos en Cristo estamos que nos metemos cuchillo, nos metemos, nos agarramos pedrazos, nos defendemos, nos atacamos. ¿Usted cree? ¿Qué piensa la gente que no es creyente? ¿Estará bien o estará mal? A ver, hagamos un juicio de valor. ¿Esto correcto eso o no? Bueno, yo estaba siguiendo una página del pastor Willy Graham
Will Graham, otro Sí, que lo están apedreando duro, ¿no? sí, y él hace mención de que hace muchos años ya estaba en esta misma situación. Entonces el pastor Graham dice ahí, no es reciente, se, ha, se han detectado de que muchos años ya están en la misma situación. Entonces, con respecto a la pregunta de Polema de esta noche, pastor, que usted ha lanzado, hace mucho daño, pastor, a la gente inconversa, le hace mucho daño al evangelio. A ver, alguna posición, alguna respuesta o una opinión puede ser distinta, por si acaso, tienen todo el derecho a disentir. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Bueno, alguien que sepa, ¿no? De este tema. A ver, ¿alguien más tiene una opinión diferente de repente? Bueno, pastor, con respecto a Maite Sol, lo que buenas noches. comentó, buenas noches, con respecto a lo que comentó usted acerca de si es bueno que las personas o qué opinan las personas cuando los cristianos están peleando. Bueno, yo creo que, claro, las personas siempre están buscando ver qué está fallando la iglesia o qué fallan los cristianos para criticar, para burlarse, para decir, mira, así son los cristianos, son las personas. Y yo creo que, así como dice el hermano Javier, pues está mal, ¿no? Es incorrecto porque afecta a todo el cuerpo de Cristo. Porque como dijo Jesús, ¿no? En esto van a conocer las personas, que ustedes se amen unos a otros, que ustedes sean como hermanos. Y así las personas van a ver pues mi amor en ustedes. Y pues no sé mucho al respecto del tema, pero como dice usted, pastor, es importante evaluarnos cada uno de los que estamos acá, en nuestra iglesia, en nuestra vida, acerca de nuestra vida cristiana, cómo estamos actuando y qué ejemplo estamos dando para las demás personas también. Muy bien, Maite Sol, excelente. Poniendo un poco de contexto para los que recién han llegado y también para aquellos que de repente por ahí desean más información. Hace unos días, meses, semanas, un pastor que era un referente de la postura neocalvinista, llamado Steven Lawson, se le descubrió en adulterio, ¿no? Fue retirado de la iglesia, obviamente, un comunicado oficial de su iglesia, y esto fue caldo de cultivo, gasolina para disputas en redes entre calvinistas y arminianos, ¿no? ¿No? Ahora, vamos a cerrar este punto porque no hemos venido a hablar de eso y diré, pastor, ¿esto qué tiene que ver con historia? Bueno, después a dar cuenta que tiene que ver. No el tema en cuestión de la caída del oso, sino de esta forma que hemos ahorita en chiquitito, en pequeñito, hemos tratado un tema, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner asistencia a Adi, que acaba de llegar. Buenas noches, Adi de la Cruz. Ah, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Muy bien. A ver, ¿alguien más llegó? No se me escapa nadie. Los demás, ¿qué pasa con ellos? Bueno, eh, vamos, hermanos, a ver. La semana pasada nos quedamos con las cruzadas, ¿no? Y una época de violencia durísima, ¿no? Como decía un hermano, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, decía, ¿no? En ese momento los cristianos orientales se dieron cuenta que no podían, no querían tener nada que ver con los cristianos latinos, ¿no? De repente podemos aprovechar para mencionar que cuando tú hablas de católico, y esto lo saben muchos, no hablamos de la Iglesia Católica Romana, sino hablamos de la Iglesia Católica Universal, que es la iglesia, la primera iglesia que funda Jesucristo, que tiene su desarrollo en los primeros siglos, hasta que luego van adquiriendo ciertas eh, características puntuales en cada región, de las que logran sobrevivir, por cierto, ¿no? De los 5 patriarcados, no todos sobreviven, y cada región comienza a adquirir sus características puntuales. ¿Cómo se le llama esa característica puntual? Se le llama rito. Entonces la palabra católico romano se refiere al rito romano. Católico ortodoxo se refiere al rito ortodoxo. En ese sentido, nosotros también podríamos ser católicos porque compartimos muchas de las creencias de la iglesia de los primeros siglos, pero no así las creencias y posturas del rito latino o del rito ortodoxo. ¿Cómo sería nuestro nombre si quisiéramos usarlo así? De repente católico reformado, puede ser, ¿no? Católico protestante, ¿no? O como los católicos nos quieren llamar, católicos separados, ¿no? O hermanos separados.
¿no? Etcétera, ¿no? Esto un poquito para poner en contexto que ahorita, en este momento estamos hablando del cristianismo occidental, o mejor dicho, el catolicismo romano, ¿no? Ahora, vamos a ver un video eh, sobre algo que ya nos es un poquito más cercano a nosotros. ¿En el qué sentido? Nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos herederos de dos culturas, o muchas culturas, pero dos civilizaciones, ¿no? O la eh, original de estas tierras, ¿no? Que son muchas culturas, y de las potencias que invadió este territorio. Mejor dicho, en nuestro caso la española, en otros lugares la portuguesa o francesa, y en otros lugares la inglesa, ¿no? Ahora, en nuestro caso, ¿quién fue? La española, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito cómo fue el desarrollo de esa iglesia española, de la cual es, querrámoslo o no, somos en cierto modo también herederos, ¿no? De muchas cosas. Vamos a ver entonces un videito. Déjame un ratito aquí cerrar algunas cositas. Bien. Vamos a ver un video. Vamos a ir moviendo el video en el camino para que no sea muy largo. Pero vamos anotando algunas cosas. Por favor, siempre recuerde anotar. ¿Ya? Muy bien. Me dicen si se ve. ¿Se ve, hermanos? Alguien que me responda si se Sí, ve. pastor, sí se ve. Listo. Gracias, Sí, hermanito. pastor, sí se ve. Sí se ve con esa barrita todavía. La barrita, ¿no? Ya. Periodo en el que convivieron y se mezclaron pueblos de distintas culturas, se crearon nuevos reinos y también desaparecieron otros, y como no, se dieron un montón de batallas. Hoy en Memorias de Pez toca hablar de la mal llamada Reconquista. Para ello tenemos que irnos al siglo VIII, en el cual los musulmanes penetraron en la península ibérica y expandieron su religión y cultura por numerosos territorios. La expansión musulmana fue una centella, un proceso rapidísimo si se tiene en cuenta la cantidad de territorios conquistados. Desde el año 711 al 726 se llegó a tomar casi toda la península ibérica y parte del sur de la actual Francia. Este proceso fue facilitado por la crisis que estaba viviendo la monarquía visigoda. Y es que básicamente los visigodos se estaban pegando entre todos ellos, y los musulmanes entraron en la península ibérica alentados por un pretendiente al trono, Bitiza, que ayudado por los musulmanes quería hacerse con el trono del rey Rodrigo. Sin embargo, derrotado el rey Rodrigo, los musulmanes decidieron seguir la conquista de la península. Muy bien, vamos a adelantar un poquito porque esto lo hemos visto, ¿no? Cuando los visigodos, la historia de visigodos que han entrado. Vamos a adelantar el momento en que la reacción. Estrecho con más de 18.000 guerreros musulmanes, tanto árabes como bereberes, y conquistó Sevilla, Mérida y Zaragoza, realizando además cristiana. En el 722 se dio una cruzada capitaneada por un tal Don Pelayo, que parece que era un noble visigodo que se marchó a Asturias y terminó coronado como rey. Se cuenta que este señor consiguió frenar el avance de los musulmanes por los picos de Europa en la batalla de Covadonga. Sin embargo, hay que decir que esta batalla no tuvo ninguna relevancia militar, e incluso se duda de su existencia. Sea como sea, este evento actualmente es conocido como el punto inicial de la Reconquista, ya que tras el enfrentamiento se creó el primer núcleo de resistencia al Islam, el Reino de Asturias. Desde este momento, Don Pelayo comenzaría diferentes batallas para ir anexionando más tierras a sus dominios. Bien, aquí quiero agregar algo, a ver ustedes, por favor, estén atentos. Los musulmanes conquistan casi toda España, pero no conquistan el norte. Usted ve ahí una franjita verde, ¿no? Que es la zona libre, vamos a decir así. ¿Por qué no la conquistan? ¿Porque no podían? No, 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 no es por eso, sino porque más les interesó Francia. Francia había más riqueza. Entonces quisieron avanzar hacia Francia, pero de Francia fueron repelidos, y conforme fueron repelidos también se fueron dividiendo entre ellos. Entonces ya no les alcanzó fuerza para conquistar el norte. Por cierto, del norte comenzaron a surgir la reacción, ¿no? Que, por ejemplo, el video dice la mal llamada Reconquista. Es cierto, porque tú cuando ves el nombre Reconquista, tú vas a pensar que es una especie como nuestra campaña de independencia, ¿no? Países que se levantan en armas, que quieren ser liberados, y se levanta uno, se levanta el otro, se levanta Venezuela, se levanta Argentina, y se levanta Colombia, bueno, lo que era antes, ¿no? Colombia, Chile, y así. No, la Reconquista española en realidad fue una serie de conflictos locales, de influencias que fueron variando en el tiempo, y
a través de esos siglos, los cristianos se fueron extendiendo a través del territorio, a veces de manera pacífica y otras veces de manera violenta. Pero no fue un proceso como el de nuestra independencia, que fue un periodo de años, sino un periodo largo en que hubo mucha convivencia, hubo mucho comercio, hubo mucha cultura, ¿no? Entonces por eso el autor del video lo dice bien, la mal llamada reconquista española. En Covadonga, que es esta batallita que sabes que casi no tiene importancia, además, como dice él, se duda la existencia, pero marca el inicio de esta reacción, vamos a decirlo así, cristiana. Así los musulmanes quedaron asentados en el Valle del Ebro, frontera entre su dominio y el de los francos. Esto explica por qué las conquistas cristianas tuvieron lugar por el oeste de la península y no por el este. El avance cristiano en esta primera fase fue pausado, ya que de momento tenían bastante con frenar a los musulmanes y realizar pequeñas contraofensivas. Sin embargo, en el siglo IX fue determinante, ya que, debido a las crisis internas de Al-Ándalus, los cristianos aprovecharon la ocasión para llegar al Duero en una cruzada llevada a cabo por el rey Alfonso III. En los Pirineos también se comenzaron a gestar diferentes grupos de cristianos que querían frenar el avance musulmán. Por este motivo, el reino de Pamplona, que posteriormente pasará a la historia como el reino de Navarra, el condado de Aragón y la Marca Hispánica, situada en el norte y centro de Cataluña, se convirtieron en importantes núcleos de resistencia contra los musulmanes. En este sentido, los carolingios, pertenecientes al reino franco, tuvieron una gran importancia, puesto que avanzaron por el norte de España, conquistando territorios como Girona en el 785 o Barcelona en el 801, creando una frontera militar que frenaba el avance de los musulmanes en la zona del Ebro. Así es como se creó la famosa Marca Hispánica, una zona que resultó clave para el avance cristiano. Cabe mencionar que ya antes, Carlos Martel, predecesor de Carlomagno, rechazó la invasión musulmana en la batalla de Poitiers en el 732. En la zona de los condados catalanes, el condado de Barcelona se convirtió muy pronto en el dominante en la zona, y tras una unión entre el reino de Aragón y el conjunto de condados vinculados al de Barcelona, se originará la Corona de Aragón. Otra cosa muy importante que estaba sucediendo es que en paralelo al avance militar, los nobles de los distintos reinos siguieron diversas estrategias con el objetivo de repoblar el área que iban conquistando. Vamos, que nos podrían dar una buena clase de cómo repoblar la España vaciada. Por otro lado, en el siglo X se constituyó el Califato de Córdoba por Abdelarmán I, consiguiendo la hegemonía musulmana en la mayoría de los territorios de la península. Ya quiero también explicar algo, Abderramán, ¿no? Hasta antes de este personaje, los califas han sido los califas omeyas, que eran, ¿no? Los hemos mencionado en el capítulo que hablamos del Islam. Los omeyas fueron totalmente, vamos a decir, derrotados, bueno, por los abásidas, ¿no? Y los abásidas, bueno, prácticamente hundieron al mundo musulmán en un tiempo de mucha violencia. Abderramán huye a España, y en Córdoba, en esa ciudad Córdoba, él funda un califato que es totalmente ya independiente del resto del Islam, ¿no? Un poquito como aclarar quién es este personaje y su importancia. De hecho, durante el 929, que es cuando se creó dicho califato, y hasta el 1031, la conquista de la península por parte de los cristianos se vio frenada. O más bien, se dieron varias épocas de paz, y únicamente podemos destacar una victoria cristiana en la batalla de Simancas. De todas formas, este avance duró poco tiempo, ya que a mitad del siglo X, las tropas cristianas tuvieron que recular y volver a su posición inicial sobre el río Duero. El motivo es que el talentoso genio militar Almanzor, canciller del Califato de Córdoba, llevó a cabo una serie de campañas que frenaron el avance cristiano y atacaron toda la zona norte, desde Santiago de Compostela hasta Barcelona. En el siglo X, el reino de Asturias tuvo varias escisiones. La primera a la muerte del rey Alfonso III el Magno, que repartió el pastel entre sus hijos, García, Ordoño y Fruela. Acá vamos a entrar en una etapa muy difícil porque estos reinos avanzaban, pero luego cuando morían se repartían entre los hijos y los hijos se sumían en guerras fratricidas, matándose unos a otros. Eso también debilitó mucho a los reinos cristianos. Y por otro lado, Almanzor, que es mencionado ahí, era como el Belisario de Justiniano, ¿no? Era un general tremendo, ¿no? Lamentablemente para ellos, cuando muere Almanzor, también los reinos árabes, o más conocidos como las taifas, caen también en un tiempo de mucha violencia y crisis política entre ellos mismos.
Cía se quedó con León, Álava y Castilla, fundando el Reino de León. Ordoño se quedó Galicia y Portugal, y Fruela se quedó Asturias. Durante esta época fue también la consolidación del Reino de Pamplona, que como ya he comentado fue el predecesor del Reino de Navarra. Fruto de las guerras internas y del desgaste económico y militar ocasionado por la campaña en el norte de África, el califato de Córdoba se desintegró en el año 1031, y esto causó un cambio brutal entre el equilibrio musulmán y cristiano. Con la caída del califa, en la península ibérica quedaron solo los reyes cristianos, y por ello comenzaron a ejercer como protectores, cobrando impuestos a los territorios que se habían descompuesto tras la caída de Córdoba. Estos territorios son conocidos como los taifas, ¿no? Ahí está Jorgito también, buenas noches, Jorgito, ¿no? Y los reinos no los conquistaron, pero sí les impusieron tributos, ¿no? Tributos, y vivían de los tributos de estos reinos. Conocidos como las taifas. En la segunda mitad del siglo XI, los reyes de Castilla y León comenzaron a repoblar el territorio del Duero y del sistema central español, destacando Segovia, Ávila y Salamanca, que inmediatamente se convirtieron en comunidades Jorgito, ahí está tu apellido, de ahí nace. cristianas. Además, en 1085, el rey Alfonso VI consiguió entrar en Toledo, una ciudad absolutamente icónica que había sido la antigua capital de los visigodos. Este es un hecho muy importante. Toledo era la capital del califato, ¿no? Toledo era, vamos a decirlo así, Toledo había sido durante la época visigoda un arzobispado importantísimo, pero con la conquista de los árabes, Toledo fue perdiendo importancia a tal punto que la iglesia española, es decir, la del norte, se independiza de Toledo. Dice, no podemos estar bajo la tutela o bajo la, vamos a decirlo en términos evangélicos, bajo la cobertura de una iglesia que está avasallada, dominada. Entonces, ahí cobra, por ejemplo, ¿no? Más fuerza otros obispados, ¿no? Como por ejemplo el de Aragón. Pero aquí en este momento se recupera Toledo. Y también una zona clave para el Andalus. Los reyes de Aragón no se quedaron cortos e invadieron zonas como Huesca o Barbastro, cercanas al Pirineo. Sin embargo, algo potente estaba por venir. En el mismo siglo XI, las taifas de Badajoz y Sevilla pidieron ayuda a los almorávides, unos bereberes del norte de África. Los almorávides eran terriblemente intolerantes, terriblemente belicosos. Ellos sí vivían una guerra santa, un yihad, y las taifas al verse en peligro por el avance cristiano decidieron pedir ayuda a los almorávides, ¿no? Estos señores, que eran una especie de soldados monjes con muy malas pulgas y una rigurosa interpretación del Islam, consiguieron mantener el control de los territorios musulmanes entre el 1090 y el 1146, unificando las taifas. Por si fuera poco, algo más adelante, las taifas decidieron valerse de unos tíos que eran aún más bestias, los almohades. Estos desembarcaron en la península en el 1145 y lograron mantener un imperio que abarcaba desde el centro de Portugal hasta Libia. Pero finalmente, en el año 1212, los almohades fueron vencidos en la batalla de las Navas de Tolosa, por una coalición cristiana formada por los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. La batalla... Aquí quiero mencionar también, acá aparece el reino de Castilla, bien, había nacido antes. Castilla nace, su nombre es por los muchos castillos que hay en ese territorio, ¿no? Y acá aparece el reino que después va a tener una importancia tremenda en la historia de España. Fue súper épica y cuando los cristianos estaban a punto de perder, sus reyes en persona llevaron a cabo una última y desesperada carga, conocida como la Carga de los Tres Reyes, en la que los musulmanes mordieron el polvo. Después de esta batalla, el Andalus volvió a dividirse en diferentes Acá taifas. también quiero interrumpir porque acá hay algo que no va a mencionar el video, ¿no? Es la carga, que fue también, nació una frase que se utiliza también en la conquista del Imperio Incaico, ¿no? Ellos tenían como patrón a Santiago. ¿Por qué? Porque en el siglo XII se crea una leyenda de que se encontró la tumba del apóstol no del apóstol Santiago, sino de Santiago, el pastor Santiago que escribe la carta de Santiago, aparece en España. Un mito realmente, ¿no? Porque ¿qué tenía que hacer Santiago ahí? Pero toda la iglesia española gira entonces alrededor de Santiago, pues dice Santiago de Compostela se llama, ¿no? Entonces se convirtió en el patrón del ejército, ¿no? Y era el grito de batalla, el grito de guerra, ¿no? A Santiago, ¿no? Era su grito de guerra para pelear contra los moros. Ese mismo grito de guerra lo utilizan los españoles para conquistar Sudamérica, para conquistar a los mayas y para conquistar a los incas, ¿no? Al grito de
a Santiago, ¿no? Ellos, incluso hay una leyenda que tienen, donde uno tiene una visión de que Santiago había bajado del cielo con su caballo a matar moros, ¿no? Esa idea que tenían, ¿no? Violenta, ¿no? De la fe. Permitiendo así que en el siglo XIII fuera el momento cumbre de la Reconquista. Tras la batalla de las Navas de Tolosa se comenzaron a organizar las cruzadas cristianas, siendo sin duda la más importante la de la Corona de Aragón capitaneada por Jaime I el Conquistador. Este monarca consiguió agenciarse un montón de territorio musulmán y convertirlo al cristianismo. Así fue como anexionó a la corona las Islas Baleares, Valencia y parte de Murcia. Desde el año 1065 Castilla se había convertido en un reino, y los castellanos comenzaron una batalla para reconquistar la península ibérica y cristianizarla. Su acción se centró en las tierras del sur, donde más fuertemente había calado la cultura islámica. Tras un largo asedio, a finales del 1248, Sevilla cayó rendida a los cristianos. Finalmente, en 1262 cayó Cádiz, quedando únicamente por conquistar Granada, que desde el 1238 había sido refundada como el Reino Nazarí de Granada. Este reino resistió mucho más que el resto, y de hecho estuvo en pie hasta finales del siglo XV, cuando cayó, coincidiendo en año con el descubrimiento de América. Aquí llegamos a la última campaña del proceso de conquista cristiana, la Guerra de Granada, mantenida entre 1482 y 1492. Así, la campaña emprendida por los reyes católicos culminó con las capitulaciones de Granada por parte del rey Boabdil. Tras esto se dio la integración en la corona de Castilla del último reino musulmán de la península ibérica, finalizándose el proceso histórico conocido como la Reconquista. Ahora bien, antes de terminar, Bien, ahí nomás. Bien, hermanos, algunas cosas para indicar, ¿no? Y también ustedes nos pueden ayudar con su conocimiento de cultura general. Yo imagino que se acuerdan algo del colegio, ¿no? Raquel dice, hola Sarita, ya lo ¿Dónde? envío al abogado, gracias. ¿De qué Sí. es? ¿Quién será Raquel? ¿Alguna alumna nueva será Raquel? Un saludo Un saludo para el abogado. para el abogado también. Leoncio, apaga tu micro. Bien, ahora sí, Leoncio. Disculpa la broma. Miren, hermanos, esto es importante por varios motivos, ¿no? Primero, aclarar algunas cosas. Este tiempo fue muy largo, fueron 7 siglos, ¿no? ¿Nosotros cuántos años de independencia tenemos? ¿Cuántos años? A ver, pregunta de cultura general. 203, 203. Ya. ¿Y cuánto tiempo duró el virreinato del Perú? ¿Desde cuándo fue? A ver, ¿se acuerda o no se acuerda? Google, a ver, ayúdame ahí. De 1535, creo, a 1821. Más o menos cuánto, casi 300 años, ¿no? Más los 200 años nuestros redondeando. Mejor dicho, desde la llegada del español al Perú hasta hoy, todavía no hemos llegado a los 7 siglos que duró la reconquista española. Para que se haga una idea de la magnitud del tiempo, ¿no? Cuando los árabes entran en la península española, no se hablaba español, obviamente, ¿no? Se hablaba distintos idiomas. El latín se hablaba, pero ya no era el latín de Roma, no era el latín culto, sino el latín vulgar de esa zona, con muchas influencias ibéricas, culturas que estaban antes de la llegada de los romanos, ¿no? Y de ahí las lenguas germánicas que llegan. Entonces también así como cambia la cultura, cambia el idioma, ¿no? No fue un tiempo de, como usted habrá visto en el video, no ha sido un tiempo donde 7 años, 7 siglos de guerra. Había tiempos de paz, por ejemplo, incluso se casaban entre nobles, entre príncipes y princesas, cristianos y árabes, ¿no? Hacían alianzas. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo sobre este tema, ¿no? Y algo que de repente me hizo reflexionar sobre nosotros, ¿no? Para ellos no eran conscientes de lo que sucedía. No es que había un plan ni para ellos, ¿no? O algo visible lo que estaba sucediendo. Ni siquiera eran conscientes de que se estaba formando un país. Nosotros cuando vemos al pasado y lo miramos de lejos, nos damos cuenta de todo un proceso que hubo. Sin embargo, para ellos, los que fueron parte de estos 7 siglos, no lo sabían, ¿no? No, estaban imbuidos en sus conflictos locales, en sus temas, ¿no? Y eso nos debe dar un poco de humildad, ¿no? ¿Cuántas cosas se estarán gestando hoy que no nos damos cuenta? ¿No? ¿Cuántas cosas estarán gestando, si es que Cristo no viene antes,
que no nos damos cuenta, que cuando miren los historiadores de siglos posteriores a nuestra época, dirán, mire, esto estaba pasando, pero nosotros ni cuenta, ¿no? Ni cuenta. 7 siglos es bastante tiempo, ¿no? Vamos a ver algunos videos que nos ilustren un poco el paso del tiempo. Primero, escucharon que, ¿no? Ahí estaba la invasión de los moros. ¿Por qué le decían moros a los árabes? Porque habían venido de Marruecos. Entonces su apodo fueron los moros, ¿no? Y justamente esta fusión del latín vulgar, la lengua de los visigodos que se había mezclado también ahí, y el árabe nace una lengua que existe hasta el día de hoy, que de repente usted jamás escuchó. ¿Cómo se llama esto? Se llama el mozárabe, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, es chiquitito nada más, pero mire, este es un español que se hablaba en ese tiempo. Si usted viaja en el tiempo de esa época, no va a entender nada, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está esto? Ahí está. Escuchemos un poco de mozárabe. Dice, harche en árabe significa salida final. Eran estribillos cortos que se ponían al final de largos versos en árabe llamados muasajas. Las harchas no se escribían en árabe, sino en dialecto mozárabe, que era un idioma romance mezclado de latín vulgar con palabras árabes. Vamos a escuchar, a ver. ¿Saldrá o no saldrá? ¿Cómo se ve? Ahí está. Vai-se meu coração de mim, e errad, si se me tornará, tan mal meu doler y lila vid, enfermo yed, ¿cuándo sanará? Ahí está la traducción, ¿no? Se va mi corazón de mí, ay Señor, si volverá, tanto es el dolor por mi amado, que enfermo está, ¿cuándo sanará? Vamos a escucharlo de nuevo, a ver, con esa imagen, ¿ya? Con esa idea. Vai-se meu coração de mim, e errad, si se me tornará, tan mal meu doler y lila vid, enfermo yed, ¿cuándo sanará? Muy bien, ¿no? Pregunta, ¿entendió algo o nada? ¿Alguna palabrita por ahí? ¿Tiene algo que ver con el portugués también, pastor? Tiene mucho portugués. Puede No ser, sanará. La frase final. la frase Sí, final, sí. sanará, ¿Cuándo sanará. sanará? ¿Cuándo Recuerda, sanará? corazón decía, ¿no? Corazón, ¿no? O sea, sí, es como escuchar, qué sé yo, a mí me suena como como que un árabe hablando español y mezclando todo, ¿no? Pero ese era el idioma que se hablaba, ¿no? En ese tiempo. Vamos a seguir con un videito más que ilustre, ¿no? Un poquito, nos ponga en contexto, nos haga viajar en el tiempo, ¿no? Para entender un poco esta época de la lectura de la reconquista árabe, ¿no? Vamos a ver, ya, este primero, este es muy conocido, espero que usted lo conozca, ¿no? Es una lectura muy conocida, es parte cuando usted estudia literatura en el colegio, seguramente lo aprendió. El famoso Cantar del Mío Cid, pero escuchado en el español antiguo. De Mío Cid, por cierto, en Del Dejo es bastante curioso leyendo en cada, difícil entender las letras, así que vamos a esta versión mecanografiada, mucho más clarita de ver, pero aún así es una transcripción bastante fiel al manuscrito. No está adaptada o prácticamente hay cosas adaptadas. Yo he hecho de puntualizarnos un poquito, por lo demás, llano.com/do tornaba la cabeza de fiel. También tenéis enlaces para Cid. Pues bien, vamos ya a empezar a leer. De los hoyos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos sin candados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin halcones e sin actores mudados. Sospiró Miocid, que mucho había grandes cuidados. Habló Miocid bien e tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas. A la eixida de Vivar ovieron la cornella diestra, e entrando a Burgos ovieron la siniestra. Meció Miocid los hombros e engrameó la tiesta. Albricia, Álvar Fáñez, caechados somos de tierra. Miocid Ruidíaz por Burgos entraba, en su compañía 60 pendones llevaba. E cien lo ver mujeres e varones, burgueses e burguesas por las finiestras son puestos, llorando de los hoyos
tanto a bien el dolor. De las sus bocas todos decían una razón: Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Muy bien, ¿no? Es un español distinto, ¿no? Seguramente si estuviéramos ahí, ¿no? Hablando un poco del mío Cid. ¿Cid qué significa? A ver, ¿quién sabe? Mío Cid, como dicen ahí en la lectura, ¿no? ¿Qué significa Cid? Cid de la era del hielo, dice alguno por ahí, ¿no? No, no, no. ¿Qué es Cid? Mío Cid, ¿qué cosa es? Bueno, anote ahí para que sepa, es cultura general. Cid significa señor. Viene el árabe Sidi, ¿no? Sidi significa señor, ¿no? Otra cosa, el Cid, cuando tú lees sobre su historia, un poco la leyenda lo vende como un patriota, como un guerrero, un caudillo. En parte lo fue, pero también es cierto que el Cid no solamente, Sidi, ahí está, muy bien, mi señor, muy bien, Leoncio. El Cid no era solamente un guerrero patriota, sino se alió muchas veces con los más árabes, para combatir a los cristianos, ¿no? Un poco se movió en la política en su tiempo, pero la leyenda lo recubrió como ¿no? Un patriota, enemigo de los moros y defensor de la cristiandad. No era tan así, ¿no? Un poquito su leyenda, de repente por ahí alguien la ha conocido, no era tan correcta, ¿no? Bien, vamos a ver otro videíto. Y acá vamos a hacer un pequeño juego, a ver, me gustaría que participe. El video consta de varias lecturas y yo voy a detener en una parte para preguntar si alguien es un texto muy conocido, pero texto de la Biblia no, es un texto literario muy conocido, pero quiero ver quién es el primero que lo identifica, ¿ya? Ya en lo último ya no, porque ya sería demasiado fácil, pero vamos a ponerlo de cierta parte, a ver. Este video se llama ¿Cómo sonaba el español antiguo, ¿no? Vamos a ponerlo acá un rato, a ver. Este no, acá. Ya vamos a comenzar desde aquí. A ver, hermanos, atentos, a ver, ¿quién puede identificar este texto? Va en grado de dificultad, ¿ah? Por si acaso. Si lo identifican la primera, ya ese es un genio, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Comenzamos. Il loco manicae, cuius nomen reminisci nolo, ac in tempus non multum praeterit, qui nobilis locearum faliscarum vixit, esquiti antiqui, ed equi tenuis et canis cursantis. Bueno, este no es español, pero si alguien lo adivinó, a ver, ¿alguien puede saber de qué texto estamos hablando o no? O no es español todavía, ¿no? Este es latín clásico. Bien, como nadie... Ya, ¿alguien identificó el texto o nada? Nada, ¿no? Vamos a continuar entonces. ¿Sí? No, no, no. Seguro. Tempus A es ver, Déjalo un poquito más, a ver, ya estoy a punto, déjalo un poquito más. No, a ver, una vuelta más entonces. Sí, qué capo. Deme un Ya lo poquito más de identificó ya. tempo, más tempo. Ya, vamos a poner el siguiente vamos a poner, ¿ya? Este va a ser más fácil. Il loco manicie, cuius nomine non quero accordareme, non avet multus tempus qui vivebat nobilis delantias infaliscas. Iscuto antiquo, capactu flacu e cane gallicu corsantis. ¿Alguien? Caballo flaco. Yo. ¿Quién? A ver, Brian. Latín. Don Quijote Ese de de... ¿Cómo se llama este pata? Quijote de la Mancha. Don Seguro, Quijote. a ver, no, dígame, seguro, certero. El Quijote no es, Don ¿no? Quijote, Don Quijote. ¿A quién dice Don Quijote? A ver, levanta la mano. Yo dije Don Quijote. Ya, Brian. Max. ¿Alguien? Hola, Don Quijote. ¿Quién es? Dice Javier. ¿Quién es? Sople, me dice. ¿Cómo se llama? Ya. Vamos a anotar a Max y a Brian. Vamos a confirmar después, ¿ya? ¿Nadie más se animó? ¿Alguien más? ¿O en contra? ¿No es el Quijote? ¿Es mentira? ¿O es otro? ¿Nadie? Ya. Ya están googleando Quijote y seguro para saber, ¿no? ¿Quién más, profe? Otro. Uno Un luogo loco, el del caballo, infancia, Fracuchetto. cuyo nom non quiero accordarme, non avet molto tiempos que vivevat uno nobles de ellos, de lachinas enfalescas, escudo antiguo,
caballo flaco et galligo corsante. Ya, muy bien, Don, a ver, Don Quijote o Lancelot, el primer caballo. Quijote, dice, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comprobarlo en todo caso. Si adivinaron, vamos a comprobarlo, a ver si es cierto o no es cierto, ¿ya? Estaba muy fácil, creo, hubiera buscado algo más difícil. Lo subestimé, muchachos, lo subestimé. Diario de un loco, dice Leoncio. Este es más fácil, ¿ah? En uno luogo delia mansa, cuyo nom non quiero acordarme, no hay multo tiempo que viveva un noble de los de lancias enfalescas. Escudo antiguo, caballo flaco y galego corredor. Caballo flaco. Vamos a ver el castellano Quijote. antiguo. En un lugar En un Este lugar de está- la Mancha. de la Mancha, de cuyo nombre no Yo quiero estaría en lugar de la acordarme. Mancha. No ha mucho tiempo que vivía un Don hidalgo Quijote de de la los Mancha. de lanza en Castillero. Adarga antiga, rotzin flaco y gáligo corredor. El propósito del video no solamente que adivine, sino que mire cómo el español va cambiando, ¿no? Ahora, Sí, sí, esta es la época que estamos hablando ahorita, ya finalizando la Reconquista, ¿no? La época del Mío Cid. Ahora vamos a ver ya, para finalizar, el escritor original, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza, era astillero. Adarga antigua, rotzin flaco y galego corredor. Muy bien, hasta ahí nomás. Conclusión, cierra el Quijote, ¿no? La primera frase con la que abre el Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, do no quiero acordarme, ¿no? Había un hidalgo, ¿no? Y no me acuerdo mucho más, ¿no? Adarga antigua, Rocín Flaco era, ¿no? Hidalgo, corredor. Muy bien. Roger Luna se fue, ¿qué pasó? Se molestó y se fue, creo. Ah, no, allá volvió ya. Sí, muy bien, muchachos, un poco para ubicarnos, ¿no? Miren la distancia, el tiempo y cómo en 7 siglos fue cambiando el idioma a lo que conocemos hoy, ¿no? ¿No? Y eso es también algo que tuvo y hay que mencionarlo, ¿no? Dos aspectos importantes, aparte del militar o el histórico, es el aspecto, vamos a ir por un lado, cultural, ¿no? Mientras Europa está sumida en, vamos a decir así, en las tinieblas de la violencia política, el misticismo, etcétera, en todo este caos que había. Sin embargo, el califato en España era un centro de florecimiento cultural. Muchas obras fueron traducidas al árabe en ese tiempo, muchas obras que venían justamente de los demás reinos musulmanes, ¿no? Obras que venían del reino bizantino, obras griegas que incluso de Alejandría, que se habían perdido en el tiempo, fueron traducidas del griego al árabe y del griego al latín. Hubo un tremendo, tremendo mover intelectual, ¿no? Combinado con la labor de los monasterios, los conventos, que comenzaban a trabajar en la traducción de textos, ¿no? En la transcripción de los textos, hizo que Córdoba y todo este califato se convirtiera en un foco cultural, ¿no? No solamente de teología, también de filosofía, también de medicina, de ciencia, y los europeos iban a estudiar al califato de Córdoba, ¿no? Entonces, imagínense la importancia, ¿no? A veces pensamos la reconquista española es los cristianos cultos, civilizados, contra los musulmanes salvajes. No, es al contrario. Los cristianos eran incivilizados al lado de los musulmanes cultos. ¿Alguna pregunta, Max? O no sé, Max levantó la mano, no sé, quiere opinar o está de acuerdo o quiere ir al baño de repente, ¿no? A ver, Max. Se presionó, pastor. Ah, se presionó. Muy bien. Entonces, un foco intelectual, un foco académico, ¿no? Vamos a encontrar nombres, por ejemplo, como Averroes. ¿Quién será Averroes? Ahí lo voy a poner en el chat para que usted sepa el nombre. Averroes fue un filósofo árabe, ¿no? Un filósofo que va a influir tremendamente en los últimos siglos, o mejor dicho, ya en estos siglos de la Edad Media. ¿Por qué? Porque a diferencia del cristianismo occidental e incluso el cristianismo oriental, eh, donde primó la filosofía platónica o neoplatónica, luego vamos a explicar eso, Averroes rescata la filosofía de Aristóteles, la aristotélica,
En líneas generales, ¿cuál sería la diferencia entre las dos? La filosofía platónica o neoplatónica se basa en la primacía de las ideas, ¿no? Por eso es que fue muy fácilmente adoptada por la teología. Sin embargo, la filosofía aristotélica estaba basada en los sentidos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo simple, tal vez demasiado simplificado. Las ideas, yo puedo creer en Dios, ¿no? Por ejemplo, Agustín, que fue un neoplatónico, él creía que las cosas podían conocerse, el conocimiento venía por la revelación divina, ¿no? Por eso el video que les puse al inicio del curso, como un filósofo medieval que recibe, ¿no?, el conocimiento por revelación divina. Esa era, en resumen, la postura de Agustín, que era un neoplatónico. Sin embargo, Aristóteles, él plantea otro recurso, y que es más cercano de repente a lo que hoy conocemos como el método científico. Tiene que ser comprobable con los sentidos. Tiene que ser comprobable con los... No solamente se trata de una idea, tiene que ser comprobable con nuestros sentidos. Entonces, volviendo a Averroes trae eso. Mira dónde nace. No nace en el cristianismo, nace en el mundo musulmán. Averroes tuvo que lidiar toda la vida con las autoridades, los jerarcas religiosos musulmanes, que obviamente les aterrorizaba la idea de una filosofía, vamos a decir, pragmática, ¿no? El punto es que Averroes influencia a la iglesia, influencia al catolicismo, ¿no? Porque, y luego vamos a ver, al final de hoy, si es que podemos llegar a tiempo, vamos a ver el tremendo choque entre estos dos puntos de vista filosóficos en la iglesia. Entonces, en resumen, la Reconquista Española se puede mencionar como un proceso histórico largo, no militar necesariamente, aunque tuvo muchos momentos militares o bélicos, sino un proceso cultural, un proceso académico, un proceso político, social, un proceso lingüístico, ¿no? Un proceso, por decirlo así, también hasta teológico, que influyó tremendamente en la Europa de la Edad Media, ¿sí? Entonces, para un poco cerrar este capítulo de la Reconquista Española. Recordemos, ¿no?, que estos somos herederos. ¿Por qué de esto? Primero porque, y ahora vamos a entrar a otro capítulo que habla de las órdenes mendicantes, ¿no? Todo este proceso de evolución de la Iglesia española es la que recibimos, y hasta el día de hoy somos partícipes, en cierto modo, de esta influencia. Usted va a Lima, por ejemplo, ustedes están en Lima, la mayoría, ¿no? Pero ustedes están en Lima, usted recorre el centro de Lima y va a encontrar catedrales, ¿o no? ¿Cierto? Va a encontrar catedrales, tal vez ignoramos, porque esas catedrales, esas iglesias pertenecen a distintas órdenes monásticas, ¿no? A ver si alguien averigua, por ejemplo, por ahí, qué catedrales, qué iglesias hay en el centro de Lima y a qué órdenes monásticas o a qué órdenes religiosas pertenecen. ¿A cuál pertenecerá, por ejemplo, bueno, algunas son fáciles de identificar, ¿no? La de las catacumbas. ¿A cuál? A ver, vaya averiguando, ¿sí? Vaya averiguando. Vamos entonces a entrar en una segunda parte de este estudio, donde vamos a hablar ahora de un proceso que inicia, ¿no?, que es como una especie de rescatar un poco el pasado. Ya habíamos hablado de la reforma monástica, por ejemplo, ¿no?, de la reforma monástica en clases anteriores, de personas que quisieron rescatar el legado de San Benedicto, ¿no? Pero como siempre en todo, hay personas que lo llevan al límite todo, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar de las famosas órdenes mendicantes. ¿Por qué se llama órdenes mendicantes? Se llaman órdenes mendicantes porque fueron órdenes religiosas que se centralizaron vamos a decir, su voto, hicieron votos de castidad y voto de pobreza. Y eso nos va a llevar un poco a conversar también entre nosotros, si algo de esto es útil, si algo de esto sirve, ¿no? Si algo de esto alguna lección histórica podemos rescatar. Pero vamos a ver primero, para entendernos mejor, un videito que nos explique las órdenes religiosas católicas. Vamos a ver el video. Atentos, hermanos. Así tenemos cultura general. Cuando hablamos con católicos sabemos de qué hablamos. 5 órdenes religiosas medievales. 1. Los cartujos. El espíritu cristiano floreciente,
en los siglos XII y XIII, hizo que surgieran nuevas órdenes religiosas que dieron a la Iglesia una constelación de santos. La primera de estas órdenes religiosas fue la Cartuja, fundada por San Bruno, que había nacido en Colonia. En esta ciudad sintió la llamada a la vida solitaria y se retiró con su amigo San Roberto a Molesmes. Enterado el obispo Hugo de Grenoble de la vocación de Bruno, le ofreció la Cartuja, un lugar solitario al pie de los Alpes. Allí marchó el santo con sus compañeros en el año 1084. San Bruno no escribió ninguna regla de vida para sus monjes, pero dejó su ejemplo de vida santa que siguieron sus discípulos: el silencio, la soledad, la oración, la vida contemplativa eremítica y cenobítica. San Bruno murió en el año 1091, en Torre de Calabria, donde había fundado una segunda Cartuja. En el siglo XIV, la orden cartujana tenía 180 monasterios masculinos. También fue fundada la rama femenina. 2. Los cistercienses. La orden del Cister fue fundada por San Roberto en Molesmes, pero surgieron dificultades y marchó con varios discípulos a la soledad de Citeaux, donde fundó un nuevo monasterio, fundamento de la orden cisterciense, de vida de oración, sacrificio y silencio. El sucesor de San Roberto fue San Alberico, que vivió de 1099 a 1109, que escribió los estatutos de la orden, inspirados en la regla de San Benito. También cambió el color del hábito, que de negro pasa a ser blanco. Desde entonces se distinguieron los monjes como monjes blancos y monjes negros. El santo que encauzó definitivamente la orden fue San Bernardo de Claraval, que entró en el Cister en enero del año 1112 con 30 compañeros más. Su fama se propagó rápidamente y comenzaron a levantarse nuevos monasterios, dependientes de Citeaux. San Bernardo fue uno de los hombres más importantes de su tiempo. Cuando murió, los monasterios fundados por el Cister eran 348. En 1300, los monasterios cistercienses eran 700 distribuidos por Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, etc. 3. Los franciscanos. El espíritu creativo de los monjes medievales inventa una nueva vida religiosa. Las órdenes... La orden de los franciscanos es una de las órdenes mendicantes. Las demás son órdenes monásticas, ¿no? Pero estas son mendicantes, mendigos. Mendicantes. Monjes que viven en ciudades, que predican el evangelio en todas partes y luchan contra las herejías. Eran tropas ligeras al servicio del romano pontífice. La primera orden mendicante fue la franciscana, fundada por San Francisco de Asís, en Italia. El Papa aprobó la nueva congregación llamada Fraternidad de la Penitencia en el año 1210. Su primer convento fue la capilla de la Porciúncula, y pronto sus discípulos predicaron por las regiones de Umbría, Toscana y las Marcas. La orden se fue extendiendo por Francia, España, Alemania y Oriente. El pueblo sencillo le puso el nombre de frailes menores a los nuevos monjes. La rama femenina franciscana la fundó Santa Clara, que se puso bajo la obediencia de San Francisco. Hoy las conocemos como las clarisas. La orden tercera para seglares la fundó San Francisco en el año 1221. San Francisco vivió en contemplación los últimos años de su vida. En el año 1224 recibió la gracia extraordinaria de la estigmatización. Murió el 3 de octubre de 1226 cantando las alabanzas del Señor. 4. Los dominicos. Casi al mismo tiempo que los... Hago una pregunta antes de continuar. ¿Cuál fue la orden que llegó con los conquistadores? Con Francisco Pizarro, Diego de Almagro. Los franciscanos. No. Voy a hacer la pregunta un poco más sencilla. Hubo un monje que acompañó a Francisco Pizarro cuando se entrevistó con Atahualpa. ¿Cómo se llamaba? Aparte de que había un monje dentro de los socios de la conquista, ¿no? Creo que era, si no me equivoco, Hernando Luque. Pero había otro que acompañó.
¿Cómo se llamó el que le entrega el breviario, le entrega a Atahualpa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, los muchachos están más frescos, a ver. Adi, Roger. ¿Quién fue? Puede googlear, ¿ah? Ya vaya pensando mientras voy poniendo el video. Franciscanos. Santo Domingo fundó la Orden de Predicadores. Domingo nació en Carelunga, en el año 1170. Fue canónigo de Osma y destacó por su doctrina y celo por la salvación de las almas. Marchó a Montpellier, Francia, y junto con otros sacerdotes predicó contra la herejía albigense. Después marchó a Toulouse y allí reunió a los primeros compañeros de su orden. El obispo Fulco le apoyó y aprobó su nueva comunidad, y el Papa Honorio III aprobaba solemnemente la nueva orden en el año 1216. En 1217 envió los primeros misioneros a lejanas tierras. Junto a los dominicos se desarrolló la rama femenina de las dominicas y la hermandad seglar llamada Militia Christi. La orden de predicadores se presenta como orden de Nuestra Señora. Santo Domingo y sus predicadores rezaban y propagaban el rosario en todas sus misiones. 5. Los carmelitas. Los carmelitas tuvieron su origen antes que los franciscanos y dominicos. Los fundó el cruzado Bertoldo de Calabria a finales del siglo XII, en el Monte Carmelo de Palestina. La nueva orden eremítica fue aprobada por el Papa Honorio III en 1226. Más tarde, la orden carmelitana fue convertida en orden mendicante por el Papa Inocencio IV. El primer superior de los carmelitas en Occidente fue San Simón Stock. En el año 1251 se le apareció a San Simón la Santísima Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden, y le dijo: «Este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, se salvará». La vida religiosa en la Iglesia es muy variada y distinta: vida contemplativa, vida activa, vida misionera, etc., pero con un único y mismo fin: dar gloria a Dios y salvar almas. No hay ideal más hermoso. Conclusión. ¿Qué es la Orden de la Cartuja? La Orden de la Cartuja es la orden fundada por San Bruno, quien se retiró a la soledad y silencio para vivir con sus compañeros monjes una vida eremítica y cenobítica. ¿Quiénes son los cistercienses? Los cistercienses son monjes que bajo la dirección de San Roberto, San Alberico y San Bernardo viven en comunidad una vida de oración, penitencia y silencio. ¿Quiénes son los franciscanos? Los franciscanos son los monjes que siguieron a San Francisco de Asís y que viven en las ciudades, predicando el Evangelio en todas partes y combaten también contra todas las herejías. ¿Quiénes son los dominicos? Los dominicos son los monjes que fundó Santo Domingo de Guzmán para luchar contra las herejías y propagar la devoción a la Santísima Virgen y el Rosario. ¿Quiénes son los carmelitas? Los carmelitas es la orden eremítica fundada por el cruzado Bertoldo de Calabria y que más tarde fue convertida en orden mendicante por el Papa Inocencio IV. Muy bien, ¿no? Muy bien. A ver, alguien ya... El cura Valverde, ¿se acuerdan? Orden de los dominicos. No, jesuita no, jesuita es posterior. Los jesuitas aparecen como reacción a la reforma. Pongámonos en contexto, ¿no? La conquista de América y la conquista del Perú, año 1532, siglo XVI, ¿no? 1532. La reforma empezó en 1517, ¿cierto? Y un tiempo después es que aparece recién los jesuitas, es más, recién se funda la orden de los jesuitas. Entonces, ¿quién es el que llega con el breviario y le dice a Atahualpa, ¿no? Le da para que lea y Atahualpa lo sacude, no escucha nada, dice: no, esto no funciona este iPhone, dice, ¿no? Fla, y lo tiró el iPhone, ¿no?
¿no? Era, ¿cómo se llama? Justamente el dominico cura Valverde. Un tipo, mire, para poner en contexto, Valverde es muy cuestionado, fue un tipo muy sanguinario y creo yo, no estoy seguro, no me acuerdo, pero no tuvo tiempo de corroborarlo, él muere asesinado por los indígenas, ¿no? El cura Valverde. Ahora, todas las órdenes mendicantes y todas las órdenes monásticas siempre fueron una reacción al lujo, una reacción vamos a decir así, al Fausto, a la faustosidad de las cortes, no solamente a las imperiales, sino también sobre todo las cortes eclesiásticas, ¿no? Pero San Francisco así, que fue uno de los más extremos, él, por ejemplo, le pide a su orden que ellos están prohibidos de pedirle al Papa que les suavice el estilo de vida. No, ustedes tienen que seguir siempre, siempre, ellos renunciaban a todo, ¿no? Vivían en absoluta pobreza y San Francisco antes de morir les ordena a sus seguidores, ustedes están prohibidos de hacerlo. El punto es que era difícil mantener este estilo de vida, ¿no? A través del tiempo, porque obviamente la Iglesia Católica siempre contaba con el tema de las propiedades y todo lo demás. Entonces, muchas veces en la historia vas a ver que estos movimientos surgen buscando un ideal, ¿no? Pero también es cierto que con el tiempo se corrompen, y en el caso de los dominicos, por ejemplo, fueron las órdenes que acompañaron en la conquista de América, y tuvo representantes buenos y malos. Cura Valverde era uno de los malos. Sin embargo, también tenemos al otro, el padre de las casas, ¿se acuerda de ese nombre? Que luchó no a favor de los derechos de los nativos, de los indígenas en América Latina. Muy bien, hermanos. Yo quisiera, a ver, no sé, se me fueron todos, creo que aprovecharon el video para irse a comer, ¿qué pasó? Estaban con la cámara encendida. Hermanos, Amén, amén. ahí está, amén. Brian también, antes prendía la cámara, Brian ahora no la prende, ya, ¿qué ha pasado? Adi también la Y mi prendía, cámara, todo. está malograda, pastor, no sé cómo arreglarlo. Esa la conozco, esa la conozco. También la hice yo, ¿ah? También la hice yo en el Zoom de la No iglesia. me peinó, pastor, no me peinó. No, el Zoom de la iglesia me acuerdo que había partido de Perú y mi cámara está malograda también, ¿no? Se me malogró mi cámara. Pero Muy bueno, bien, ¿no? No tengo Bien, seguimos, internet. seguimos. No tengo internet. No, tengo la Brian, una bromita, Brian. Y escuchen, un poco podemos reflexionar, vamos a conversar un poquito ahora, ¿no? Yo quería mostrarles una imagen, de repente alguien nunca leyó este libro, se lo recomiendo, por cierto, este libro. Hay un caso muy curioso en la literatura. Eh, Esto va para reflexión a aquellos que les gusta escribir, les gusta, ¿no? Y un poco nos reflexiona también sobre el arte cristiano, ¿no? Hay una autora, una escritora, que ganó el premio Nobel, pero una autora cristiana, ¿no? Cristiana, cristiana. Es más, fue hija de misioneros y incluso hasta también estuvo trabajando en las misiones. Pero curiosamente ganó el Nobel, pero su propia iglesia la rechazó. ¿Por qué? Porque ella no escribió literatura cristiana, ¿no? Ella escribió literatura. Y su literatura no es que tenga algo de malo, tú la lees, son libros hermosos, pero no era la literatura cristiana que los cristianos de la época querían, ¿no? Y ella en uno de sus libros, y acá voy a mostrar la portada de uno de sus libros, que yo me lo leí hace muchos años, ¿no? Este libro de Pearl's Bach, Perla S. Bach, una escritora tremenda, hija de misioneros, hizo misiones en China, por ejemplo, está hablando del siglo XIX, y ella escribe este libro hermoso llamado Ven, amada mía, ¿no? Ahora, Ven, amada mía, voy a ponerlo en otra pantalla, a ver, quiero poner acá. ¿Por qué no estoy mencionando Ven, amada mía? Porque Ven, amada mía es un libro, y ahora vamos a ver una síntesis también. Quiero que muestren una síntesis para luego conversar un poquito en base a esto. Dice, ven, amada mía, a ver, vamos a ver que se quite esa barra que siempre fastidia. ¿Ya se quitó? ¿Ya? Extraña e inquietante novela sobre la India. Ella escribe sobre China y sobre India, los lugares donde estuvo haciendo misiones. Narra una bella historia de amor. Sus páginas reflejan las pasiones y miserias del alma humana, las inquietudes espirituales de las distintas religiones, los infortunios de ese inmenso país sacudido por el destino que es la India. Su intensidad dramática y psicológica convierte a su autor en una de las principales novelistas norteamericanas
del siglo XX, no me equivoqué un siglo, siglo XX. Florence Bach, misionera, era hija de misioneros, conoció como nadie el alma de Oriente, las emociones de una intensa vocación unitaria y el misterio del espíritu humano, más allá de las religiones y fronteras. La extraordinaria fuerza de sus creaciones la hizo creadora del Premio Nobel de 1938. Cosa curiosa, ¿no? Escritora cristiana, Premio Nobel, y estoy seguro que acá nadie la conocía, ¿no? Pero sí conocemos a otros escritores, ¿no? ¿No? Hay varios escritores, ¿no? Cristianos que son muy conocidos, aunque sus obras nunca ganaron un premio Nobel, ¿no? Es llamativo. Ahora, en el libro Ven, amada mía, hay varias. No le recomiendo que se lo busque y se lo lea, es un libro hermoso. El otro libro que recomiendo es, ¿cómo se llamaba esta? Ahorita me acuerdo el nombre. Voy a buscar el nombre. La Buena Tierra, que habla de China, ¿no? Ahora, hay una parte donde uno de los personajes, ¿no? No voy a contar toda la historia porque sería lindo contarla. Yo daría un taller sobre esta obra nada más, pero uno de los personajes principales de la obra, que es el hijo de un misionero, que creció, él estudió en la India, y en esa universidad estudiaban solamente los hijos de los ricos, ¿no? Era una universidad cristiana, como siempre pasa muchas veces en las universidades, ¿no? De repente de extranjeras que vienen, ¿no? a otros países, y estudió con hijos de ricos, pero uno de los hijos de los ricos, que era de un millonario hindú, escucha el Evangelio de Cristo y él, a su estilo y a su modo, quiere tomar un voto de pobreza. El hijo de un millonario, más o menos póngase a pensar, el hijo de Elon Musk, que hereda el imperio de Elon Musk o de Bill Gates, pero quiere dejar todo, ¿para qué? Para dedicarse a predicar la palabra. ¿Usted qué cree que acá hay padres, ¿no? ¿Qué haría usted, hermano? Usted es millonario y su hijo quiere dejar todo, no quiere administrar nada, no quiere heredar nada, no quiere tener nada, rechaza toda su riqueza, todo porque se quiere predicar el Evangelio a, vamos a ponerlo así, a los lugares más pobres del Perú. Bueno, es el conflicto, esa escena habla de este conflicto, ¿no? Y este muchacho al final, bueno, la familia lo persigue, el papá se impone y todo, y ellos se separan. Pero luego este muchacho se encuentra años después, ya mayores, adultos, eran estudiantes en ese tiempo, y se encuentra entre los dos, ¿no? El hijo del misionero y el hijo del millonario. El hijo del misionero haciendo misiones, haciendo trabajo, ¿no? Y el hijo del millonario había de verdad dejado todo, se había vestido como hindú y predicaba el evangelio, pero al estilo hindú. Predicaba el evangelio de Jesucristo, evangelizaba, pero totalmente vestido como hindú, algo que para ese tiempo era considerado, para la iglesia que existía ahí, era considerado sacrilegio, ¿no? Entonces una escena muy bonita es esa de esa amistad cuando se reúnen, ¿no? Se reúnen. Le recomiendo el libro, hermano. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque la historia de Francisco de Asís es una historia muy parecida. Vamos a ver un clip de un video para entender un poco esta idea de los órdenes mendicantes, voto de pobreza, voto de castidad, ¿no? Y bueno, siempre dice que es una reacción al lujo, a los excesos de la iglesia. ¿Cuál será la reacción evangélica ante las iglesias de prosperidad de ahora? ¿Habrá también jóvenes mendicantes? ¿Habrá ministros que decidan vivir un voto de pobreza para ir a la contra a los pastores millonarios? Déjalo ahí, lo dejo ahí, ¿ah? Lo dejo ahí. A ver, de repente Cristian Villalta dice, yo voy a ser ese pastor de los pobres, ¿no? Vamos a ver un poco la historia de Francisco de Asís. Ya, muy bien, espera un ratito, sabes que siempre tengo que cuadrar el video primero, por si acaso, para que no le baneen el video al seminario. Esto es con propósitos, ¿no? No es negocio, ¿sí? Muy bien. Los derechos son de los que subieron el video. ¿Que estáis tratando de causar problemas? ¿Es eso lo que pretendéis? ¿Acaso se trata de un diabólico plan para arrebatarle a la Iglesia su poder? Eso no es nada comparado con lo que me ha hecho a mí. Eminencia, solo Dios sabe que siempre le he dado lo mejor. Lo he educado bien, lo he vestido. Preguntad a todos, ellos os lo dirán. No se ha privado de nada desde el día en que nació. Pero hoy ha tirado todos mis objetos de valor por la ventana. E incluso ha abierto mis arcas.
Y le ha dado su contenido a bribones como él, que ni siquiera saben hablar. Quiero tener acá, cuando tú lees el libro de Pearl's Back, vas a encontrar esta escena muy parecida. El papá millonario va al seminario a reclamarle al pastor. ¿Cómo es posible? Usted corrompió a mi hijo, le ha enseñado, ¿qué evangelio le ha enseñado que él quiere dejar todo, ¿no? Acá vemos al papá afligido yendo también al obispo a pedirle ayuda. Años de duro trabajo y grandes sacrificios. Tirados por la ventana. Bien, ¿qué contestáis a estas acusaciones? Sin duda sois lo bastante inteligente para comprender que la Santa Madre Iglesia debe castigar a aquellos que trastornan el orden establecido. Un hombre como vos es una amenaza para la sociedad. O bien es un criminal o alguien que busca la luz. Alguien en la oscuridad. Yo estaba en la oscuridad, pero el hermano Sol iluminó mi alma. Y ahora puedo ver con claridad, igual que vos, el día que escogisteis los sagrados hábitos que lleváis. ¿Acaso pretendéis que Dios os llame? ¿A mí? No. No. No lo merezco. Entonces, ¿qué es lo que deseáis? Yo quiero ser feliz. Quiero vivir como los pájaros en el cielo. Quiero experimentar la libertad y la pureza que ellos experimentan. Lo demás no vale nada para mí. Nada, creedme. Si el objeto de la vida consiste en este frío ajetreo con el que llenamos nuestros días, entonces no es para mí. Debe haber algo mejor. Tiene que haberlo. El hombre es espíritu. Tiene alma. Y eso es lo que yo quiero recobrar. Mi alma. Quiero vivir. Quiero vivir en los campos, caminar por las colinas, trepar a los árboles, nadar en los ríos. Quiero poder sentir la firmeza de la tierra bajo mis pies, sin zapatos, sin posesiones, sin aquellas sombras que llamamos criados. Quiero ser un mendigo. Sí. Sí, un mendigo. Cristo fue un mendigo. Y sus santos apóstoles también. Sí, quiero ser tan libre como ellos. Pero, eminencia, incluso los mendigos respetan a sus padres. Yo he dejado de ser tu hijo. ¿Qué? Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Yo he vuelto a nacer ahora. Posesiones. Tu nombre también. Y todo aquel que haya dejado su casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o hijos, o campos, por el amor de nuestro divino Padre, recibirá 100 veces más en la vida venidera. ¡Cubridlo! ¡Cubridlo!
vamos a extendernos porque obviamente... Pero es cierto, la historia es esa, ¿no? Él se despoja de todas sus ropas y se va desnudo, se huye desnudo, ¿no? Después, ya en el camino, lo asaltan, le pegan, lo golpean y después le regalan una túnica para que se ponga, ¿no? Un poquito porque nos haga reflexionar, para terminar esto, porque nos quedan algunos minutitos antes del descanso. Dice el nombre de la película, se llama Quiero ser un mendigo. Sí, quiero ser un mendigo. Pero podemos hablar de cosas buenas y cosas malas, ¿no? De extremos y cosas que podemos rescatar. Obviamente, no sé si bíblicamente pudiéramos sostener, y se entiende, en el tiempo de Francisco de Asís, tampoco es que la gente le diera esa importancia que nosotros le damos a la Biblia, ¿no? ¿No? Un tiempo de mucho misticismo, de mucho, como decía el video anterior, dice Francisco de Asís murió en un tiempo de contemplación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que murió viendo visiones, ¿no? Y era mucho eso, el catolicismo de, hasta ahora también, pero en ese tiempo mucho más, de ver visiones. Ahora, nosotros tenemos, y siempre recomiendo esto, hermano, cuando hablamos de la iglesia, siempre hagámonos cargo, aunque no seamos partícipes, de todo lo que significa iglesia evangélica, ¿no? A veces somos mucho de dividir, ¿no? Decir, nosotros somos y ellos, no, nosotros somos, la gente nos ve iguales a todos, ¿o no? ¿O usted cree que la gente dice, tú eres reformado y el otro es pentecostal? ¿Dice eso la gente o no? No, la gente ve evangélicos y punto. Además, hasta meten en los evangélicos a los mormones, a los testigos, que no deberían meterlos, ¿no? Pero Somos bueno, hermanos separados. no, los católicos dicen hermanos separados, pero me refiero, la gente común, la gente que no es evangélica, no distingue entre calvinistas, arminianos, reformados, ¿cómo se llama? Pentecostales. No hay, eso no hace esa distinción. Entonces, cuando hablamos de la iglesia evangélica, tenemos que hacernos cargo de todo, aunque no seamos partícipes, porque es una reflexión para todos, ¿sí? Ahora, dos cosas vemos acá, ¿no? Primero, el lujo de la iglesia. Usted ve que el cura se siente mal cuando dice, ¿no? Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, lo que ha nacido de carne, carne es, y el cura se siente tocado porque está todo vestido, lujoso, gordo, come bien y todo lo demás, ¿no? Ahora, el, el estilo de vida de Francisco de Asís, por ahí, sustento bíblico, no lo encontramos, o sí lo encontramos. ¿Usted qué dice? ¿Hay o no hay? ¿O se fue al extremo? Hay uno. A ver, Brian, compártenos, a ver. El que dice que el que es rico venda todas sus cosas y que lo siga, ¿no? A ver, vamos a buscar ese versículo, a ver. Claro, ¿no? Vende todo y Al sigue. rico, no al rico. Al rico, joven rico le dice, vende todo lo que tienes. Sí, no pues, al eres rico, pobre". pues, al rico le dice, entonces el rico tiene que vender, despojarse de todos sus bienes, o sea, literal volverse un mendigo, ¿no? Mm, Pero no, creo que la idea principal de ese texto no es decir que hay que ser todos mendigos, ¿no? Sino dejar el amor a las riquezas, ¿no? exacto, exacto. Ahí podemos matizar, ¿no? Podemos matizar y darnos cuenta de que Francisco de repente también leyó ese versículo o lo escuchó y dijo, güey, tengo que hacer otra pobreza. El joven rico dejó todo, yo soy el joven rico. Dejó todo y además agarró la riqueza del papá y la comenzó a repartir, ¿no? Que es lo que el papá se queja, ¿no? Ahora, posiblemente no encontremos mayor sustento bíblico a un estilo de vida así, pero también hay que entender a la reacción a qué era, ¿no? Era la reacción a una molicie, a un lujo, una fastosidad, un exceso de la iglesia de su tiempo, ¿no? Un exceso que lo vemos el día de hoy también en las iglesias evangélicas, no en las, de repente no en nuestras iglesias, pero sí estamos representados o no. Cuando la gente mira a las iglesias evangélicas, ¿qué va a decir siempre? Los pastores se agarran el dinero, los pastores son millonarios, ¿no? Sería bueno, sería lindo, ¿no? ¿No? Yo siempre digo, ¿no? Ven dos o tres o cuatro o cinco iglesias representativas que son muy populares, ¿no? Y piensan que todos somos así, ¿no? También entre la iglesia evangélica tenemos nuestros místicos o no, que paran en contemplación o no, de visión en visión, de revelación en revelación. mm, Son pecados, no sé si es pecado, son errores que se repiten, que si conociéramos la historia y estudiáramos la historia, no se repetirían, ¿no? Significa eso que Dios puede hablar, pero irnos al misticismo de revelaciones, profecías,
¿no? Visiones, Cristian sueña y dice, ¿no? Esta es la revelación de lo alto, a partir de ahora soy el apóstol Cristian, y tienen que hacerme caso, y mi pastor no sabe nada, no entiende nada. Eso existe hoy, ¿no? El misticismo. Las cruzadas comenzaron con gente mística, ¿no? Que veían cómo Jesús bajaba y corría, ¿no? Matando moros, matando musulmanes, ¿no? La Reconquista Española tenía también sus místicos, Santiago bajaba con un caballo, con una espada y matando musulmanes, o sea, son extremos, pero también es cierto que en nuestras iglesias, obviamente en las iglesias evangélicas, tenemos nuestra cantidad de místicos también, ¿no? Tenemos nuestros millonarios o no. A ver, Brian, dime algo. Profesor, yo quiero hacer un comentario, espero no desviar del tema, pero bueno, igual se va a desviar, ¿no? Usted había puesto un comentario diciendo que la Constitución había dicho que había una modificación de que la iglesia aceptaba que los dones estaban vigentes. Ahora, el punto es, ¿cuál sería la postura? Porque si yo digo que estoy vigente, entonces el don de la profecía está vigente y yo puedo soñar que, no sé, pues Javier Trujillo me dona 500 soles y le digo, hermano Javier, me tiene que yapear porque el Señor me lo ha revelado. Y Javier te va a decir, sigue soñando, hermano, sigue soñando, porque Sí, y no ahí va a está pasar. en contra de la Constitución, pues, ¿no? Porque yo soy un profeta de Dios. No Mire, sé, bueno, mire, postura. yo te digo de Muy repente, extremo. yo te digo de repente de forma sencilla, algo que una vez, varias veces he Eso. conversado con, Por con escucharle mucho Maldonado, me parece. mucho Maldonado, mucho Maldonado. Sí. Yo también veo Carlos Maldonado, Maldonado, sí, sí. veo a Maldonado y después quiero hacer mi desayuno con el pastor, ¿no? Cuanto más cerca el pastor cobro más, ¿no? Más lejos, ¿no? Mira, hermano, yo te digo algo, ¿no? Y de repente sin entrar en polémica, porque no es el tema, ¿no? Brian, pero sí te puedo decir algo, ¿no? Como alguien, por ejemplo, yo tengo, y de repente ustedes no conocen esto, yo nací en iglesia presbiteriana de las más ortodoxas, las más conservadoras posibles. Estos hermanos, por ejemplo, no muy amados, hasta hoy tengo contacto y tenemos muy lindas relaciones, nos queremos mucho, pero estos hermanos, por ejemplo, eran muy conservadores, ellos eran cesacionistas. ¿Qué quiere decir? Que tú crees que todos los dones y ministerios ya cesaron, no hay nada que hacer, ya eso ya fue, es parte de, cuando se cerró el canon, se cerró todo, ¿no? No, como te digo, no vamos a discutir los puntos, ¿no? Por ejemplo, ellos cantaban solo salmos, entonces, a sus ojos, nosotros somos herejes, porque en tu iglesia no cantas salmos solamente, cantas otras cosas, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, ellos no levantan las manos, de repente en tu iglesia o una iglesia no levanta las manos, pero en nuestra iglesia de Cristo P hay un montón de gente que levanta las manos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tocamos instrumentos musicales, aunque sea una guitarra, ellos no usaban instrumentos eh, musicales porque está prohibido, en el Nuevo Testamento no se mencionan, por lo tanto, ya al igual que los dones, los instrumentos musicales quedaron en el Antiguo Testamento. En resumen, crecí en una iglesia donde, y le cuento, ¿no? De repente como anécdota, ¿no? Las predicaciones, el pastor predicaba y los hermanos iban con su comentario bíblico o con su libro de Berkov a discutir la prédica. O sea, usted imagínese esa iglesia y ¿no? Y ese contexto de discusión teológica, ¿no? Me acuerdo cuando salió este cántico de Jesús Adán Romero, con mi Dios saltaré los muros. Yo años después descubrí que es un salmo, o sea, es un salmo. Es un salmo, o sea, se podía cantar, pero me acuerdo que estaban discutiendo si esa canción era arminiana o no. ¿No? Para que se haga una idea de cómo era la iglesia. Entonces, ¿qué puedo rescatar de esas raíces que tengo? Ese celo por el conocimiento y ese celo por la escritura, y trataban de ir a la Biblia siempre, trataban de ir y estudiar muchísimo. Y creo que una de las características, una buena característica de toda iglesia reformada, debería ser un amor por el estudio. Si usted pone una señal así, es el amor por el estudio. Todo hermano, no estoy hablando de pastores, estos hermanos no eran pastores, eran miembros de iglesia, pero eran amantes del estudio teológico, amantes de las escrituras.
Ahora, poniendo en contexto esto, y mi papá también salió de ahí, justamente de repente una infidencia, pero que no es nada malo. Mi padre sale de esa iglesia porque él creía, él no era cesacionista, o sea, él creía en la vigencia de los dones y ministerios. Y ellos eran cesacionistas. Entonces dijeron, mira, mientras tú no creas lo que nosotros creemos, es decir, mientras tú no admitas que los dones y ministerios cesaron, no te podemos ordenar. Entonces él tuvo que salir. Y justamente la IP Cristo P le abrió los brazos para ser ordenado pastor. O sea, ya imagina, año 2001, no, 1998, ya la IP Cristo P tenía esa... esto que tú estás viendo en el artículo en la Constitución, no se lo inventaron ahora, eso viene del año 98, para que te hagas una idea. ¿Sí? No es que el año 2024 va a los pastores iluminados por la revelación ¿no? divina, así como San Agustín, pero a partir de ahora los dones son tan vigentes. No, eso en el año 98 ya estaba definido, por eso es que mi padre va de la IPP a la IP Cristo P, y ahí es ordenado, para que se hagan uno. Ahora, cuando conversaba con mi papá sobre el tema, y una preocupación de siempre va a ser cómo, y la pregunta que tú haces, Brian, es muy válida, porque tu pregunta es la pregunta que se hacen muchos y que se hacemos, y también nos hacemos los pastores. ¿Cómo aplicar esto sin caer en los excesos que vemos en otros lados? Entonces ahí yo quiero hacer el equilibrio. Nosotros debemos aprender a ser amantes del conocimiento teológico de la Escritura. Cuando tú eres amante del conocimiento teológico y de la Escritura sobre todo, hermano, tú puedes abrir las puertas al mover del Espíritu Santo, porque nunca te vas a ir a otro lado. Porque siempre vas a volver a la Biblia a comprobar si lo que está pasando en tu iglesia es bíblico o no. Y ese es el equilibrio, y por eso yo incluso conversando con mi padre, ¿no? Yo le decía, papá, y coincidíamos, ¿no? No hay que tener miedo. Que otros se vayan al extremo, que otros se vayan por las ramas, que se vayan a las herejías o todo, no debe ser algo que nos deba detener. Porque nosotros, como reformados y como presbiterianos, siempre vamos a volver a la Escritura. Siempre vamos a ser una iglesia reformata, siempre reformanda. Y la reforma, ¿de dónde vas? ¿De dónde sale? Del volver a las Escrituras. Entonces, un poquito respondiendo y para cerrar el tema, porque no es el tema del curso, pero un poco de repente haciendo un paréntesis y irnos al descanso. Esa es la postura de la IPX-P. ¿Sí? No nos debe sorprender porque está escrito, está ya aceptado y, ¿no? Que en el camino, tal vez algunas personas, ¿no? Que vienen de otros contextos, o algunos que de repente quieren refundar la hipercristope, ¿no? Quieran tomar cosas que ya han sido discutidas hace 20 años y volverlas a discutir es otro tema. ¿No? Que algunos de repente provengan de otras tradiciones religiosas o de otros contextos eclesiásticos y de repente vienen de iglesias donde son cesacionistas y quieren serlo aquí, es otra historia, ¿no? Pero la postura oficial de la iglesia Hipercristope, porque estoy hablando del año 98, no estoy hablando del 2024, ¿cuántos años han pasado, no? Casi 30 años, si no me equivoco. Entonces, esa es la razón por la que eso quiero ilustrarlo de repente de esta manera, ¿no? Mi No papá sabe, solamente para sí, Jorgito, dime. nada más breve, o sea, el tema está revisar el contexto, ¿no? En qué se está hablando de los dones nada más, ¿no? Claro, Y el claro. contexto. Al extremo son malos, ya lo dijo usted, ¿no? Por supuesto, todo extremo es malo y no debemos irnos de extremos nunca. Y como dice Jorge, tiene toda la razón. Irnos siempre al equilibrio. No de repente, no irnos al punto de no hay nada, pero tampoco hoy todo lo que venga, amén, ¿no? Eso es el extremo, nosotros debemos ser el equilibrio. Y sin miedo y sin temor, hermanos, porque somos estudiantes, nos gusta estudiar teología, nos gusta leer la escritura, nos gusta ser bíblicos, entonces debemos reforzar eso, esa buena base, y luego, Señor, haz tu obra en este lugar, como se dice, ¿no? A ver, Leoncio dice, ¿no? Por ejemplo, y no vamos a debatirlo, solamente voy a leerlo, ¿ya? Porque no es clase de neumatología, sino clase de historia eclesiástica. Dios sigue hablando mediante don de profecía, mediante sueños no se puede ser esa don, otra cosa es que no haya experimentado y hablan teóricamente.
Sí, muy bien, Leoncio, gracias por tu opinión importa, ¿sí? Así que vamos entonces ahora al descanso, ¿sí? Y volvemos. Un comercial y volvemos a ¿qué hora? 15 minutos, sumen, 32 más 15. 50. Wilson, termina la... Esos matemáticos no andan bien, ¿ah? Y no regreso. Lo bueno es que Wilson siempre se equivoca para su favor. Sí, sí, sí. Que siga ordenando su cuarto. Conste que la lista de asistencia lo considero hasta el último minuto de la clase, ¿ah? Así que eso que aparecen y luego se toman, después del descanso no vuelven nunca más, están como la paloma, perdón, el cuervo del Arca de Noé, ¿no? Que se van y ya no vuelven. Conste, estoy avisando, ¿ah? Estoy avisando. Ya, listo. ¿Hasta qué hora? 33 más 15. Hermana, ¿y usted qué tiene pinta de matemática? A ver, ¿cuánto es? ¿Qué? Ya bueno, ya volvemos. Yo la aviso cuando volvemos. Ya listo, el hermano. 48, el 48, 50. Ya listo, va, 48. Listo, nos vemos, muchachos. Y 48 Listo. volvemos. Nos vemos en 48 horas. En 2 días.